Bien. No tantas respuestas, por favor, jóvenes, porque acuérdense que aquí el computador que yo tengo es normal. Entonces, cuando ustedes responden mucho, se tranca aquí. ¿Ah? Bien. Ya hace 2 clases atrás, sin contar esta, habíamos visto las perturbaciones, las fallas, ¿no es cierto? Vimos que dentro de las fallas teníamos las sobrecargas, cortocircuitos, fallas de aislación. Habíamos detallado cada uno de ellos, ¿ya? Y hablamos propiamente tal de las protecciones, los disyuntores, o el automático, el protector diferencial, o diferencial por último, ¿ya? Normalmente lo conocemos por diferencial. Y el sistema puesta a tierra de protección, la tierra de protección. Ya vimos cada uno de ellos, habíamos hablado del fusible, que el fusible no se ocupaba, vimos las razones, porque en las casas era normalmente habitual que en esos tiempos se reemplazara, no se reemplazara el fusible, sino que sencillamente el fusible era modificado y por lo tanto modificábamos, ¿cómo se llama? La protección. Y por ende solamente nos quedábamos con el automático, Profe. diferencial, tierra, protección. Señorita. Hola, profe, buen día. Le hago una pregunta. Con respecto a las perturbaciones, no sé si usted aclaró como qué tipo puede ser. Por ejemplo... Sí, pero si quiere le digo. Sí, por favor, es que tengo una duda. No sé si, por ejemplo, cuando se pega como un pestañón, como decimos nosotros, ¿eso sería una perturbación? Exactamente, usted lo ha dicho. Ah, ya. Usted lo ha dicho. Gracias, profe. Sí. Ahora, no necesariamente puede ser un pestañón. La verdad de las cosas es que algunas veces pasa imperceptible y no nos damos cuenta, pero la mejor forma de poderlo visualizar es justamente cuando vienen esos parpadeos de subida de iluminación de la lámpara y baja la iluminación. ¿Ya? Y no afecta y dura un par de segundos, no más de 3 segundos a todo reventar, menos, 2 segundos, ¿ya? Y la otra cosa es de que no hay problema en la instalación, por lo tanto puede seguir funcionando la instalación. No va a saltar no va a operar ninguna protección con eso. Pero sí yo hice un hincapié y justamente ayer me pasó de que fallar, sino se pueden resetear los elementos electrónicos. Por ejemplo, ayer en la noche yo estaba trabajando y tenía la estufa eléctrica al lado. ¿Y qué es lo que pasó? De que sencillamente se apagó. De repente se apagó la luz, se encendió, pero después me di cuenta de que la estufa eléctrica se había apagado. Entonces, las perturbaciones son sencillamente hacen sensibles los equipos electrónicos.
Pero eso no implica que el elemento eléctrico vaya a sufrir daño o sencillamente la instalación queda fuera de servicio. ¿Me hice explicar, señorita? Sí, profe, muchas gracias. No tiene por qué. Cualquier duda, por favor, pregunte. Yo les pido a todos que traten de preguntar o por ahí, porque sencillamente ahora viene, si bien pasamos eso, pero ahora vamos a ver cómo funcionan todas estas protecciones, en forma conjunta, ¿ya? Entonces decíamos que los disyuntores automáticos abren un circuito en condiciones normales. Yo voy al automático y bajo el interruptor del automático y puedo apagar y encender dar la energía. Y en condiciones de falla también. Y se da por dos cosas, por sobrecarga o cortocircuito. Y que tenía dos elementos adentro, principales. Obvio que ustedes se dieron cuenta que en el dibujo hay más elementos. Pero el principal es el elemento térmico por sobrecarga y el magnético por efecto de cortocircuito. ¿Ya? Y tenía un tercer elemento que no lo nombran acá, pero lo habíamos visto también en el dibujo, de que era una cámara apagachispas. ¿Ya? Acá teníamos la curva de operación de la unidad térmica, ¿ya? Y habíamos explicado que en este caso, con un ejemplo, vamos a poner otro para que lo puedan entender. Supongamos, ahí tenemos la curva, un gráfico. Profe, Sí, dígame. ¿está mostrando algo? Sí. Yo no lo ¿O veo. no la ve usted? No sé si soy yo A ver, el otro o... Ya, no voy a no ver inmediatamente. Ya. Entonces vamos a reiniciar otra vez esto. Ya, a ver. Un momentito. Se le agradece. Ya, ahora sí. Ahí viene compartir. Ustedes me avisan cuando llegue la imagen por ahí. Ahí sí, profe. Ya, ¿vale? Bien, decíamos lo siguiente, de que en la parte de aquí vemos el gráfico, tenemos la curva de la unidad térmica, acá hacia arriba en el eje, tenemos hacia arriba el tiempo en segundos, y acá arriba, perdón, acá abajo tenemos la intensidad nominal. Medio minuto, por favor. Ya. Entonces, yo le iba a decir que le iba a poner otro ejemplo y partíamos con este ejemplo. Decía que supongamos IN es la intensidad nominal del automático. Si es aquí el automático de 6 amperes y me doy cuenta que la línea que va en forma vertical es segmentada, prácticamente no toca la curva. Eso significa que si está pasando una corriente de 6 amperes, nunca va a actuar.
¿Por qué? Porque está dentro del límite. ¿Ya? Pero supongamos que haya una sobrecarga. La persona sencillamente encendió muchos artefactos eléctricos en su casa. Y por lo tanto, aumentó la corriente de consumo. Entonces aquí en IN tenemos 6 amperes, pero aumentó, supongamos, a 7. Ya. Ubiquémonos aquí. Aquí están 7, donde estoy mostrando con el mouse. Si yo tiro una línea segmentada en forma horizontal hacia arriba, me voy a dar cuenta que topa aquí, justo en esa curva, ahí, en la curva topa. Ahora, nuevamente realizo otra raya o otro trazado en forma vertical y me voy a dar cuenta de que sencillamente vamos a suponer que aquí sean, no sé, medio segundo. Eso significa que con los 8 amperes, este diferencial va a operar a los 0,5 segundos o medio segundo. Si nuevamente, por decir un caso, esto aumenta, supongamos a 15 amperes, por lo tanto me tengo que correr un poquitito más acá. Nuevamente hago la misma operación, tiro hacia arriba y otra línea hacia el costado. ¿Qué es lo que estoy viendo? De que el tiempo va bajando. ¿Ya? Al ir el tiempo bajando, me da la conclusión de lo siguiente, que a mayor intensidad nominal, menor es el tiempo de actuación del automático. Y aquí prácticamente está las veces de intensidad nominal. Si yo tiro, si supongamos ya sube muy rápidamente o sube o tengo muchos artefactos conectados, prácticamente la intensidad nominal supera la intensidad nominal demasiadas veces. Y ya el automático lo va a tomar como cortocircuito. Porque si se dan cuenta, prácticamente esta línea está paralela con la intensidad nominal. Y siempre va a operar aquí, en 10 milisegundos. ¿Ya? Conclusión, llegó de que al haber un aumento de la intensidad nominal, se va a ir disminuyendo el tiempo apertura del automático. Bien. Ahora
Profe, no sé si estará hablando, pero no tiene activo el micrófono. Claudio. Ya, correcto. Sí, aquí estoy tratando de solucionarlo, ¿ya? Vamos. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Se ve la imagen ahí? Que alguien responda, por favor. Profe, la imagen no se ve. ¿Todavía no? Ya. Gracias. A ver qué pasa con esta imagen. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y ahora? Ahora sí, profe. ¿Se ve la imagen? Sí. Ya, muchas gracias. Cualquier cosita, pégueme una avisadita porque de repente me pongo a hablar y esta cuestión de acá no sé qué ya lo está pasando, que no está funcionando bien. Ya. Bien. Decíamos lo siguiente, que aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, la curva de operación de la unidad magnética. Eso significa que cuando el automático va a operar por efecto de cortocircuito. ¿Ya? Vemos que prácticamente es una línea, son dos líneas y que forman un ángulo de 90 grados ahí. Eso significa lo siguiente, que para cualquier valor de intensidad nominal del automático, supongamos aquí está la intensidad nominal del automático, pero para cualquier valor de cortocircuito,
el automático va a operar en 10 milisegundos. ¿Ya? Acuérdense ustedes que nosotros decíamos de que si por una instalación se están consumiendo 2 amperes, más o menos la intensidad de cortocircuito se eleva 100 veces, es decir, 2 por 100, serían 200 amperes. ¿Ya? Si están pasando 4 amperes por esa instalación, o está consumiendo 4 amperes, van a ser 400 amperes. Entonces el automático va a operar siempre aquí, en ese tiempo. No hay otro tiempo más arriba. Es prácticamente instantáneo, porque ustedes se dan cuenta, son 10 milisegundos. Es poquísimos. Y se me anduvo trabando la lengua. Bien. Ahora vamos a ver estos asuntitos. El diferencial. También habíamos visto el diferencial. El diferencial exclusivamente sirve para detectar las corrientes de fugas. Las corrientes de fuga se producen por efecto de una falla de aislación, pero esta falla de aislación tiene que estar tocando una carcasa metálica o algo metálico para que realmente se produzca la fuga de los electrones. ¿Ya? Porque si tenemos el cable pelado, hagamos cuenta que tenemos una lámpara arriba de una mesa y tenemos el cable pelado y está tocando la mesa que es de madera, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la mesa, como es de madera, es un aislante. Pero si cambiamos esa mesa por una metálica, ahí sí que vamos a tener problemas, porque ese cable va a estar tocando esa mesa metálica y nosotros, aunque estemos sentados o tocando la mesa en el otro extremo, nos vamos a electrocutar. ¿Ya? Entonces, el diferencial que ocupamos en nuestra casa tiene una sensibilidad de 30 miliamperes. ¿Qué significa eso? Eso significa que ese diferencial va a dejar sin energía o va a operar dejando sin energía a la instalación cuando detecte esa fuga. Toda fuga arriba de 30 miliamperes hace operar al diferencial. Si la fuga es menor a 30 miliamperes, no pasa nada. Siguen fugándose los electrones, vamos a tener problemas después con la factura, porque no vamos a saber qué diablo está pasando, por qué estamos consumiendo tanta corriente, pero no va a actuar el diferencial. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Acuérdense que hay diferenciales que se usan en las casas de una sensibilidad de 30 miliamperes y hay otros que se usan en los jardines infantiles que son de 10 miliamperes. Es menor. ¿Por qué? Porque ahí hay niñitos chicos y estamos más propensos, son más propensos a que le pueda dañar la corriente. ¿Ya? ¿Y qué conclusión llegamos? De que esto era ya más técnico. Decíamos de que ¿cuándo va a trabajar el diferencial? El diferencial va a trabajar cuando se produzca una diferencia de flujos. Si el flujo 1 y el flujo 2 son iguales, la bobina del diferencial que está acá arriba no va a detectar nada, por lo tanto va a ser 0. Pero si el flujo 1 es mayor que el flujo 2, ahí va a haber una diferencia. Eso sí, de 0,30 miliamperes. Tiene que haber esa diferencia. Y por lo tanto, eso lo
va a detectar esta otra bobina haciendo que el interruptor del diferencial caiga y deje sin energía al circuito. Bien. Veamos las tierras de protección. Datos importantes. Antes de partir con la tierra de protección, ¿no es cierto? Vamos a hacer unos alcances aquí. Dice así, que todo sistema de protección, en todo sistema de protección, todas las masas de los aparatos deben ser puestas a tierra. Eso se refiere, cuando habla de masas, se refiere a la parte metálica, ¿ya? Por eso los refrigeradores, las lavadoras, las secadoras eléctricas, todo eso tienen un cable que es a tierra, ¿ya? ¿Por qué? Porque son estructuras metálicas. Si bien por fuera están protegidas por plásticos, pero por dentro le ingiere toda esa masa de lo que es lo mismo de la lavadora, tiene que ser con estructura metálica. Bueno, esas estructuras metálicas deben estar conectadas a tierra. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la tierra de protección en resumidas cuentas? Esto es importante. La tierra de protección lo que hace es de que cualquier fuga que haya en uno de estos artefactos, ¿ya?, se lleve por esa parte, por el cable verdecito, y se descarga después al suelo, porque recorre toda la instalación, pasa por la barra Copperware y se descarga en el suelo. Eso es lo que hace la tierra de protección. Fuga, se vayan por ahí, se disipen por ahí, por la tierra de protección. ¿Ya? Nada más hace. ¿Ya? Eso significa de que no corta el circuito ni nada. Ojo. Acá hay un cálculo que dice RPT y dice es igual a BS dividido por ID. Bien. Dice la resistencia de puesta a tierra debe cumplir con la siguiente expresión, con la que acabo de leer. Entonces, estos son valores establecidos. BS es el voltaje de seguridad. Los voltajes de seguridad, para que sepan ustedes, son 65 volts y 24 volts. ¿Ya? En ambiente seco, 65, y en ambiente húmedo, 24. Entonces, el RPT es la resistencia en ohms que tiene que tener la barra. Para eso yo tengo esta formulita. ¿Ya? Ahora, ID es el amperaje que tiene el diferencial. Y ahí tenemos un ejemplo. Dice, por ejemplo, ambiente seco. Voltaje de seguridad, porque es seco, 65. ID, intensidad del diferencial, 30 miliamperes. Entonces, ¿para qué me sirve esta fórmula? Vuelvo a repetir. Para obtener el valor de la tierra. ¿Ya? Porque a mí me exigen un cierto valor. Entonces, lo que hago es aplicar la fórmula y hago la operación matemática, donde me queda 65 dividido 30 por 10 elevado a la menos 3.
Eso significa que me da 30 miliamperes. Eso es lo que significa. Hago la operación y me da esa cantidad que ustedes están viendo en pantalla de 2.168,7 ohms. Es decir, esa tierra que yo pongo con esas características debe tener esto que estoy mostrando aquí en el mouse. ¿Vale? Es un simple cálculo ahí para saber cuál es el valor de la tierra. Bien. Bien. Lo que le estoy diciendo ahí también aparece en la lectura. Dice, para evitar dichos contactos indirectos hay una serie de sistemas de protección. Uno de los más difundidos es el de tierra protección. Y vuelve a repetir y recordemos que en los ambientes húmedos y secos tiene que tener ese voltaje. Recordemos que la tierra de protección es para que se fuguen los electrones y se descarguen al suelo por la barra Copperwell. Por ejemplo, aquí tenemos dos artefactos, ¿vale? Una lavadora, y acá tenemos un motor, y aquí tenemos un contacto indirecto. ¿Por qué? Porque un cable está tocando alguna parte de la estructura metálica. ¿Ya? Y aquí norma SEC establece lo siguiente, que toda pieza conductora que pertenezca a la instalación o forme parte de un campo eléctrico y que no sea parte integral del circuito debe conectarse a puesta a tierra de protección para evitar tensiones de contacto peligrosas. Me está reafirmando lo que yo he estado diciendo. Después me está indicando acá abajo, la protección puede lograrse por dos vías. En forma individual, cada equipo protegido, o bien una puesta a tierra común. ¿Ya? La que nosotros usamos en la casa es una puesta a tierra común. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros conectamos la lavadora, la enceradora o cualquier artefacto de gran consumo, lo conectamos y tiene tres patitas en enchufe macho. Una fase, la tierra del medio y el neutro. Entonces, todos los artefactos, entre comillas, que yo acabo de nombrar, tienen su tierra común conectada. ¿Cuándo se hace el otro tipo de tierra? Que dice puesta a tierra individual. Generalmente eso se ocupa en las fábricas. ¿Ya? Cuando los equipos son muy grandes, ¿ya? O quieren asegurarse bien, cada equipo, cada motor está conectado a tierra. O se pueden usar los dos sistemas, ¿no? Por si acaso. Mezclados, pero eso ya en la fábrica. No en las casas. ¿Ya? Ahí hay otro ejemplo. ¿Ya? Bien. Importante saber peligrosidad de la corriente eléctrica y los efectos de la electricidad sobre el cuerpo humano. Esto depende, como había dicho tiempo atrás, de varias cositas. Uno, intensidad de la corriente que lo atraviesa. Duración del contacto y resistencia eléctrica del propio cuerpo. Vamos a analizar cada una de ellas y dice así. Intensidad de la corriente que lo atraviesa. Es obvio que a mayor corriente es mayor el peligro.
y vamos a tener un efecto más delicado a nuestro cuerpo, ¿ya? No es lo mismo que te atraviese una corriente, no sé, de 1 ampere a que te atraviese una corriente de 100 amperes. Te fríe completamente, ¿no? Así de simple. Duración del contacto, también es obvio. Si estamos conectados a que nos está dando este golpe eléctrico, tenemos menos probabilidad de sobrevivir a que sea un par de milisegundos. Por eso, el diferencial opera a los 10 milisegundos, ¿ya? Y opera el tiempo, los 10 milisegundos, cuando sobrepasa los 30 miliamperes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los estudios que se han hecho, se supone con esos valores de 10 que opera a 10 milisegundos y a 30 miliamperes no le pasa nada a la persona. No es un valor antojadizo, sino estudios que se han hecho y se determinó de que debe operar de esa forma, para que no le pase nada, en este caso, al ser humano. Resistencia eléctrica del propio cuerpo. Esto es importante. No todos nosotros tenemos la misma resistencia en nuestro cuerpo. Eso va a depender de que si es hombre o es mujer, de que si es joven o es viejo, ¿ya? Entonces, importante. Ahora, ¿por qué eso? Porque sencillamente una persona joven, su cuerpo, por condiciones biológicas, está con más agua, tiene su cuerpo. El viejito ya no tiene tanta agua en su cuerpo. Lo mismo sucede con las mujeres. Las mujeres tienen menos resistencia al paso de la corriente. Los hombres tienen mayor resistencia. ¿Por qué? Es por la estructura física que tiene la mujer. El hombre es más músculo, la mujer es más carnecita. Entonces eso también influye en la resistencia del cuerpo humano. ¿Ya? Bien. Acá tenemos, ¿no es cierto?, una tabla donde aparece la corriente que atraviesa el cuerpo humano y los efectos que hace. Esto échale una miradita para cultura general, pero no se lo voy a preguntar en la prueba. Esta tabla que está acá. Este gráfico sí se los puedo preguntar en la prueba, ¿ya? Y habla de lo siguiente. Este gráfico, como pueden ver ustedes, tiene un sector 1 y un sector 2. También tiempo versus corriente en miliamperes. Pero vamos a ver qué significa en la curva el área 1 y el área 2. Dice el área 1, zona estadística no peligrosa para la integridad física de las personas. Toda esta es la zona blanca. Ahí no pasa nada. Ya lo voy a explicar cómo funciona. O cómo lo podemos interpretar, mejor dicho. No cómo funciona. Acá, zona peligrosa. Siguiendo la variación de la curva de arriba hacia abajo, se pasa del peligro a la tetanización, al de asfixia y luego a la fibrilación cardíaca, perdón. Se me trabó la lengua ahí. Bien, vamos a analizar esto. Lo que decíamos anteriormente.
Los efectos de la corriente eléctrica van a depender del tiempo y también van a depender de la cantidad de corriente. Veamos. Para acá está el tiempo y para acá está la corriente. ¿Ya? ¿Ven? Corriente en miliamperes. Por acá yo me supongo, no sé por ahí, si tenemos una línea recta hacia arriba, vamos a estar en el borde de los 30 miliamperes, porque estos son 10, 100, 1000, en miliamperes. Si tiramos una corriente hasta ahí, va a pasar justo casi tocando esta raya. Ahí estamos en el límite del diferencial. Si pasamos un poquitito, ¡pum!, va a operar, entre comillas, el diferencial. Pero como aquí no estamos hablando del diferencial, supongamos que la casa no tiene diferencial, si sobrepasamos eso, sencillamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que es una zona peligrosa. Ya con, supongamos, 31 miliamperes. ¿Ya? Ahora, vámonos bien al extremo. Supongamos que por aquí tenemos 50 miliamperes. Tiramos una línea recta hasta aquí nomás, hasta ahí. Si me da 50 miliamperes, pero en 0,1 segundo, no me pasa absolutamente nada. ¿Ya? No pasa nada. ¿Ya? Lo mismo. Me pueden dar 100, a ver, supongamos 70 miliamperes. Si tenemos 70 miliamperes, tiro la línea y después hasta este otro lado, en un 0,1 segundo, tampoco me va a pasar nada. Pero ¿qué pasa si es que yo me elevo en el tiempo? Si yo me elevo en el tiempo y tengo 70 miliamperes y lo obtengo y estoy un segundo con esa corriente en mi cuerpo, sí ya voy a tener problemas, porque cae en la zona 2. Entonces aquí hay un juego entre el tiempo y la corriente en el cuerpo, a la cual llego a la conclusión de lo siguiente: mayor cantidad de corriente, el cuerpo tiene que estar menos expuesto en tiempo, porque si no se me hace peligroso. Profesor, ¿Sí? buenos días. Dígame. Consulta. Hola. Si yo si llego a la zona 2, en cualquier parte de la curva, ¿es la misma peligrosidad o no? Me está diciendo el aparatito aquí que no. La zona peligrosa 2, que está de acá, de arriba hacia abajo, se pasa del peligro de tetanización hasta el asunto cardíaco. Es decir, si a mí me da la corriente por la curva de acá abajo, es más peligroso. Si me da acá arriba, es menos peligroso. ¿Ya? Pero sí causa peligro. Ahora, si yo me voy acá, mira, fíjate, por eso era importante leerlo esto. Fíjate, la cantidad de corriente que pasa por el cuerpo humano, y ahí están los efectos. Dice, si te pasan de 3 a 10 amperes, el sujeto consigue generalmente desprenderse del contacto. De todas formas, la corriente no es mortal. ¿Ya? La corriente, si te pasan de 10 a 50 miliamperes, la corriente no es mortal.
se aplica durante intervalos decrecientes a medida que aumenta su intensidad. De lo contrario, los músculos de respiración se ven afectados por calambres que pueden provocar la muerte por asfixia. Y ahí sí ya como que cae. Entonces, específicamente tu pregunta. Si tú te das cuenta, si te da la corriente por acá arriba, no es tanto. Pero si si te pilla por acá abajo, aunque sea zona 2, pero por acá abajo, ya más peligroso. ¿Ya? Ahí ya tienes más peligro de muerte y ahí tienes problemas ya a que tu corazón se pare. ¿Estamos bien, señorita? Sí, profe, entendí, gracias. Ya, bueno. Bien. ¿A qué hora termina esta clase, jóvenes? 10 para las 12, profe. Ya, bien. Entonces estamos bien. Bien. Ahora, mucha atención con lo que voy a explicar, porque aquí van a echar preguntas en la prueba. Aprovechando de prueba, les vuelvo a recordar que la prueba es el día miércoles. ¿Ya? El día miércoles, ahí tenemos sencillamente la clase número 10. Entre toda la materia, hasta la que pasemos hoy día. ¿Ya? Las pruebas van a ser, la evaluación va a consistir con este siguiente tipo de preguntas. ¿Verdadero o falso? Y lo que tienen que hacer ustedes es ver cuál es verdadera, cuál es falsa, y dejar la que es correcta. La otra la tienen que eliminar. Completar la oración, ¿ya? Eso significa que yo doy una oración y le va a faltar algo ahí, y ustedes tienen que completar con la palabra correcta. ¿Ya? Después van a haber preguntas de alternativas, ¿no es cierto? Te da una pregunta y van varias alternativas, A, B, C, D, E, y ustedes borran todas las demás y dejan solamente la alternativa correcta. ¿Ya? Cuando ustedes respondan, tienen que responder con rojo. ¿Ya? Por favor. Y después hay otras que tienen que dar la respuesta. Por decir un caso, a ver, un enchufe, ¿cuántos bollitos trae, por decir un caso? 3. Ustedes tienen que responder, 3. Listo. Ahora, si yo les pregunto ¿cuáles son esos 3? Usted tiene que poner una fase, la tierra y el neutro. Pueden ponerlo con T y N. ¿Ya? Son respuestas cortas, solamente cortas, donde deben responder las preguntas un poquitito más largas, pero muy poquitito es donde dice explicar técnicamente. Ahí tienen que explicar técnicamente la respuesta, pero no más de 2 líneas, a todo reventar, ¿ya? Porque son preguntas técnicas muy cortas. Y también responder con rojo, ¿ya? Acuérdense que hay un par de puntitos ahí si ustedes responden correctamente las indicaciones del profesor. Les vuelvo a recalcar de que lean bien las instrucciones, ¿ya? Cualquier duda me preguntan. Profe, Sí.
Sí, podría haber un poco Dígame. más de flexibilidad al responder las respuestas correctas, ya que hay temas de conexión que nos corta el tiempo de evaluación, o sea, no, al responder. Y fijarse en No los lo entiendo. detalles demora mucho. Como si que le dé más tiempo. O sea, el tema de Y el tiempo, tiempo, porque el tema de, no es para todo, porque el tema de responder una pregunta hay que fijarse en los detalles que usted da, pues. claro, el tiempo está calculado para todos iguales, pero van a tener aproximadamente como 80, 90 minutos para responder la prueba. No más de eso. ¿Ya? La prueba está calculada y está diseñada, como siempre se ha diseñado, para que se responda dentro del tiempo establecido. ¿Ya? Ahora la prueba, para que sepan, es como verdadero o falso, hay que leer bien, haber estudiado bien, desde luego, y más o menos consta como de 24 preguntas. ¿Ya? El tiempo está establecido dentro de eso, el que no responde dentro de ese tiempo tiene la nota mínima. ¿Ya? Ahí no hay excusa, no hay nada. ¿Ya? Ahora yo les voy a pedir, por favor. ¿Sí? Pero va a ser Sí, dígame. ¿va a ser la prueba a través de la platea o la va a hacer en Word? La prueba Sí. yo se lo voy a mandar a ustedes. Ustedes van a estar conectados igual que ahora. Cada persona va a abrir su prueba. Cada persona va a abrir su prueba y sencillamente va a responder su prueba. Una vez que termine de responder la prueba, se deja una copia para usted y otra copia me la manda a mí, a mi correo personal, por favor. ¿Ya? Que eso vengo siendo majadero, pero ya hace mucho rato. ¿Ya? Entonces a mi correo personal usted manda la prueba mía. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Cumplir con las instrucciones que aparecen en la prueba. ¿Cuáles son las instrucciones? Las principales. Las van a tener que leer ahí, pero lo principal es lo siguiente. Su nombre y llenar los datos dentro de la prueba. Y eso no es ninguna novedad. Pero hay personas que mandan las cosas sin nombre. Nombre y los 2 apellidos. El curso. Y si es diurno, es nocturno. ¿Ya? Lo mismo tiene que hacer, que esto es sumamente importante, en el Word. El Word va a ir escrito primera prueba de instalaciones eléctricas. Usted lo tiene que borrar abajo el Word y ponerle su nombre y ponerle el nombre suyo, los 2 apellidos y ponerle diurno. Ahí va, en la misma prueba va un ejemplo con el nombre mío, cómo tiene que hacer. Y lo envía a mi correo. No se olvide de guardar una copia. ¿Ya? Están todas las especificaciones bien claritas. Bien. Volvamos a esto. ¿Está viendo la imagen o se borró? No, profe, se está viendo la imagen todavía. Ya, perfecto. Entonces, vamos a salir acá. Vamos a salir de acá y presten mucha atención, por favor, a lo que yo les digo. Bien. Ahora vamos a aprender cómo funcionan los aparatos en forma conjunta. Me explico.
cómo operan las protecciones en forma conjunta. Todo lo que hemos llegado hasta ahora lo hemos visto trabajar en forma independiente. Un pequeño repaso. Automático opera cuando hay una sobrecarga, cortocircuito. Diferencial opera cuando hay una fuga producto de una falla de aislación. Profe, ¿Y esta falla? Sí. ¿está mostrando Dígame. algo de nuevo? ¿Está mostrando algo de nuevo? No, Ah, ya. no, solamente estoy hablando. Sí. Entonces, todos estos aparatitos, luego voy a mostrar algo. Ya, espérenme un poquito, por favor. Están metidos en el TDA, tablero de distribución de alumbrado. Ahí está el automático, está el diferencial y está la tierra de protección. ¿Ya? En el TDA. Se los voy a mostrar al tiro. Un momentito, por favor. Bien. Ahora se los voy a mostrar. Cuando aparezca me avisan, por favor. Ahí está ¿Apareció la la imagen, figura? profe. Sí. Ya, muchas gracias. Ahí la agrandé un poquitito. Ya. Acá nosotros tenemos un tablero. Lo voy a mostrar. Hay varios tableros acá. Pero acá tenemos el TDA. Todo este es el tablero TDA. ¿Ya? Y aquí están las protecciones. A eso es lo que me refiero yo. Entonces acá dentro de este tablero nosotros tenemos los diferenciales y los automáticos y la tierra de protección. Vamos a tratar de buscar aquí uno con tierra de protección. Esperemos un poquitito. Uno que aparezca con color verde. No es. Un momentito. Ya. No sé si pueden apreciar este de acá. Es que estoy mostrando con el puntero del mouse. ¿Alguien me puede responder por allí? Sí, profe, se ve. Vale, ya. Entonces ahí tenemos un tablerito. Olvídense del asunto cómo va conectado y todo eso. ¿Ya? porque eso lo vamos a enseñar más adelante. Lo importante es que ustedes sepan hasta el momento de que está la tierra, el cable color verde, el azul es el neutro y sencillamente la fase es el rojo. Pero ¿cómo operan esto en conjunto? Entonces vamos a aplicar lo siguiente. Explicar lo siguiente. Cuando hay un cortocircuito, ¿qué es lo que va a operar? El diferencial, los automáticos o la tierra. Lo que va a operar aquí va a ser los automáticos. El automático es el elemento que sirve para los cortocircuitos. Por lo tanto,
esta palanquita, que aquí se ve de color celestito, va a bajar. ¿Estamos bien? Y va a dejar sin energía el circuito. ¿Por qué? Porque se ha producido una falla de un cortocircuito. ¿Estamos claros hasta ahí? Por acá sí, profe. Ya, se le agradece, señorita. Ahora bien, supongamos que está todo bien, vamos a producir otra falla. Se produce una sobrecarga, producto de que alguien empezó a ocupar los artefactos eléctricos como loco. No se dio cuenta, bueno, y se produjo una sobrecarga. ¿Qué va a operar? La Tierra va a operar o el automático. ¿Quién va a operar y dejar fuera de servicio la instalación? Va a ser el automático, porque se ha producido una sobrecarga. ¿Estamos? Ningún otro elemento más. Ahora, la única diferencia entre el cortocircuito y el automático, entre el cortocircuito y la sobrecarga, el cortocircuito, el automático opera en 10 milisegundos. Y en la sobrecarga se puede demorar, dependiendo de la sobrecarga. Si la sobrecarga, en este caso, es, aquí tenemos un automático de 10 amperes. Si la sobrecarga es de 11 amperes, se va a demorar 2 minutos en caer este aparato. Si la sobrecarga es de 15 amperes, en este circuito de acá, va a ser, por ejemplo, al medio minuto. Mayor sobrecarga, menos tiempo. ¿Ya? Eso que quede claro. El diferencial y la dirección no han entrado en funcionamiento hasta el momento. Así que va a empezar a funcionar esto con los dos. Supongamos que en mi casa hay una falla de aislación, pero esa falla de aislación está haciendo masa, está tocando una estructura metálica. ¿Qué va a pasar? Si la fuga de corriente sobrepasa los 30 miliamperes, va a cortar el diferencial. Pero la fuga se va a ir, ¿por dónde? Por la tierra de protección. ¿Esa parte quedó clara? Profe, ¿lo puedo explicar de nuevo? Sí, ni un problema. Porque si al haber una falla de ¿cómo se llama? Una fuga de corriente, ¿no se supone que debería actuar el diferencial? Ese. ¿Y cuál dije yo? La El tierra. diferencial. Ah, ya, entonces ya lo entendí. No. No, yo lo voy a volver a explicar. Todo de nuevo. En nuestra casa, por X razón, ¿no es cierto?, hay una falla de aislación y ese cablecito está tocando una estructura metálica. Al haber una estructura metálica, los electrones se van a arrancar en vez de ir a encender la lavadora, un resto de electrones se van a fugar hacia la mesa.
por decir un caso, hacia la estructura metálica. Si esa estructura metálica, los electrones, si los electrones sobrepasan los 30 miliamperes, el diferencial va a operar. Si es que no sobrepasa los 30 miliamperes, el diferencial no opera. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, ahora lo entendí. Ya, pero ahora viene la otra parte. Esos electrones que se fugaron tienen que descargarse por alguna parte. ¿Y por dónde se descargan? Se van por la tierra de protección. Se van por el cablecito verde. ¿Estamos bien? Por el cablecito verde se van los electrones. Se van por ahí, se descargan y en el suelo se disipan. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora bien, otro ejemplo. La misma casa. Cuidado acá. Hagamos cuenta que en nuestra casa le desconectamos o le sacamos el cable verde. Eso significa que en nuestra casa solamente tenemos diferenciales y tenemos automáticos, nada más. Se produce la misma falla. Hay una falla de aislación, esa falla de aislación está tocando una estructura metálica. Supongamos que esa estructura metálica, supongamos que esa fuga sea mayor que 30 miliamperes. Pregunta del millón. ¿Cae el diferencial o no cae el diferencial? Necesito saber ahí no solamente la señorita que me pregunta, aunque quiero que me responda, pero también las otras personas por el chat. La señorita que siempre me responde por ahí. ¿Qué cree usted? ¿Qué pasa con el diferencial? ¿Operará o no operará? Según yo, sí, pero ¿no tendría que ver igual algo el automático? ¿O no tiene nada que ver en este caso? No, el automático no, porque sirve solamente para cortocircuitos y sobrecargas. ¿Y qué es lo que es esto? Es una fuga, ¿no es cierto? Sí. Una falla de aislación. Pero ahora yo lo que te pregunto, ¿se opera el diferencial habiendo esa cantidad de fuga, supongamos, sobre los 30 miliamperes? ¿Interruptor del diferencial ahí o no? Sí, yo digo que sí. Ya, yo te voy a decir que no. ¿Y sabes por qué no? ¿Por qué? Porque no tiene tierra de protección. Entonces, la fuga queda metida en la estructura metálica, dando vuelta. Entonces, cuando la persona, la dueña de casa, va a tocar la lavadora, por decir un caso, ahí se van a fugar los electrones por su dedo y se van a descargar por su pierna. Y ahí va a operar el diferencial. ¿Comprendió? ¿Ahora? Sí, profe. ¿Pudo entender esa parte? ¿Entendió Sí. esa parte? Ya. Eso es muy importante. Eso es muy importante lo que acabo de explicar.
Si no hay tierra de protección, el que te salva la vida, ahí es el diferencial. Porque tú haces de tierra, entonces los electrones están dando vuelta a la estructura metálica, infelices y contentos. Pero cuando viene la señora y toca ahí, ¡pum!, los electrones se arrancan y sirven como tierra. Se van por el dedito y se descargan por la pierna de la persona hacia el suelo. Y ella hace de tierra. ¿Comprende eso? ¿Ya? Ahora, ¿por qué se salva ¿Profe? se salva la señora? Sí. Y cuando no hay Dígame diferencial, nomás. cuando no hay diferencial se va directo a la tierra. Ahí tendría que tener el cable verde. Ya, hagamos el ejemplo ese, a ver. Supongamos que en la casa hay puros automáticos, no hay diferencial y no hay tierra. Y hay una fuga. Si hay puros automáticos, no hay tierra en la casa y no hay diferencial, y la persona toca una estructura metálica y está energizada producto de esta fuga, se electrocuta y se muere. No hay vuelta a que darle. ¿Comprendió? Sí, profe. Pero ahí cuando hay la tierra, cuando hay automático y tierra, hay distinto. Ahí es distinto. Ahí le voy a explicar otro caso. Muy bien, qué bueno que me preguntes. Se me estaba escapando, ¿eh? Si hay puros automáticos y hay tierra, los electrones se van a ir por la tierra. Y es posible siempre y cuando la tierra sea buena. Por eso es importante esos cálculos que yo les mostré. ¿Por qué? Porque por la tierra se descargan los electrones. Pero si esa tierra, entre comillas, no cumple los requisitos, es de mala calidad, los electrones no se van a descargar por la barra Copperwell, porque está de ofrece mucha resistencia, es de mala calidad de esa tierra. ¿Y por dónde se va a descargar? Posiblemente se puede descargar por la persona, porque si esa persona está lavando, va a estar con sus manos mojadas y con los pies mojados, el suelo, qué sé yo, alguna cosa ahí. Y también ahí existe, entre comillas, una posibilidad 50 y 50 de que se pueda o no se pueda salvar. Va a depender de la calidad de la tierra. Eso significa que esa tierra, si no se salva, quiere decir que esa tierra está mala. Si se salva, quiere decir que esa tierra está buena. Cuando la tierra está buena cuando tiene menos resistencia. ¿Cuándo está mala la tierra? Cuando tiene mucha resistencia. ¿Pudiste comprender eso o te lo explico de nuevo? Está claro, profe, gracias. Bien. Se le agradece a usted. ¿Alguien más por ahí? ¿Algún? ¿Profe? Sí. Pero Dígame. el otro caso que usted nos estaba presentando, el primero, el que si no había protección, tierra protección y había solamente diferencial. Usted decía que la persona se podía salvar igual porque los electrones se le escapaban por los pies. O sea, claro, los electrones se van. Sí, los electrones se van por la persona. Pero ahí la persona se puede salvar o... Ahí se salva. ¿Pero por qué se salva ahí? Porque solamente el diferencial va a permitir
una corriente máxima de fuga de 30 miliamperes. Y esos 30 miliamperes no le hace nada a la persona, solamente va a sentir un cosquilleo. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, por eso es importante tener todas las protecciones. ¿Ya? Lo que te salva a ti es justamente el diferencial. ¿Por qué? Porque permite una máxima fuga de 30 miliamperes. Y 30 miliamperes no es peligroso para la persona. Solamente le da como una cosquillita nomás. Y eso te ayuda a salvarte. Ahora, si no tienes nada y tenés puro automático, no tienes diferencial, no tienes tierra, ahí sonaste. Ahí te viene toda la descarga completa de toda la corriente de fuga que hay por ahí. ¿Ya? Ahora, como preguntaban también, si es que está solamente los automáticos y la tierra, tienes que tener una buena tierra. ¿Qué significa una buena tierra? Que tenga la menos resistencia posible. Acuérdate que los electrones van por un cable. Y si tú le ofreces resistencia a ese cable, los electrones no pasan por ahí. Entonces la tierra de protección es un cable al último. Y hay que darle espacio para que se arranquen hacia el suelo, para que se fuguen hacia el suelo, que se disipen ahí en la tierra. Esa es la idea. Pero si la tierra es de mala calidad, ¿ya? Está mal hecha, ahí vamos a tener problemas. Bien. ¿Algo más quiere que repita, que veamos? ¿Alguna pregunta por ahí? Don Germán, que está callado, no ha preguntado nada. No, profe, ninguna duda, si ha estado bien claro. ¿Seguro? Sí, profe. No se vaya a confundir. A ver, yo le voy a preguntar, Germán. Yo le voy a hacer una pregunta. Hagamos cuenta de este mismo tablero. La única diferencia de que le damos a la tierra, no existe la tierra, está cortado el cabo. Y hay una corriente de fuga. ¿Opera el diferencial o no? Sí, pues. ¿Cuándo va a operar? Cuando se detecte la falla. No, ¿ve que ya tendría mala la respuesta? ¿De verdad? Sí, pues, ¿ve que no entendió? Va a operar siempre y cuando la persona toque el artefacto que está con problemas. Pues. Ahí va a operar el diferencial. La persona actúa como ¿Entiende o no? ¿Se refiere, profe? Exactamente. Don Germán. Sí, profe. Don Germán. Ya, ¿no ve? Ya le salvé una. Hagamos cuenta que ahí está el tablero, el mismo que está mirando usted. Hay una corriente de fuga. Está completo, tiene tierra, tiene diferencial, tiene automático, tiene todo. Y hay una corriente de fuga superior a 30 miliamperes. ¿Qué pasa con el diferencial? ¿Opera o no opera? Responda con seguridad. Po.
Ya, pues, Germán, lo estoy esperando. Germán. ¿Aló? Sí, profe. Ya, pues, respóndame, pues. Ya, que me había preguntado. No le sé, pues, ¿cómo que me había preguntado? ¿Dónde se fue a meter? Le estoy preguntando lo siguiente. Ahí tenemos el tablero completo con todas las protecciones. ¿Me está escuchando? Sí, Ya. ¿Qué pasa si hay una corriente de fuga? Sobre 30 miliamperes. ¿Opera el diferencial o no opera el diferencial? sobre 30.000 amperes sí debería operar. ¿Y por dónde se descarga la corriente de fuga? ¿Por la persona o por el por la tierra de protección? Ese está completo, así que debería descargarse por la tierra de protección. Ah, ya, mi abrazo. Ya. A ver, que hay que preguntar, no hay que quedarse con las dudas. Habías entendido mal, ¿ves? Sí. Ah, sí, pues bueno, y nos quedamos ahí. Tenéis micrófono, tenéis que hablar, ya te dije yo la otra vez. Pues muchas personas se quedan calladas. Yo aquí lo único que veo que me responden y que preguntan son las señoritas y para de contar. Y eso está malo. Aprender es preguntando. Si yo me quedo una duda, vuelvo a preguntar. Aquí nadie es tonto. Aquí estamos aprendiendo. Entonces después el profesor es el malo, que no sirve, y la cacha la espada. Bueno. Profe, Bien. Señorita, me quedó una duda con respecto a lo que le dígamelo. preguntó a mi compañero. ¿Por dónde Dígamelo. por dónde se escaparía como la fuga en ese caso? ¿Por la Tierra, aunque sea mayor a 0,30 miliamperes? Claro. La No fuga, importa, si están todos los elementos. Sí, dígamelo, dígame. no importa que sea mayor. Le escucho. Lo que pasa, mira, hagamos cuenta de ese tablero. Si la corriente es mayor y están todas las protecciones, está la tierra, el diferencial, el automático, todo, ¿ya? Al haber mayor de 30 miliamperes, se va a descargar por la tierra. Si la fuga, entre comillas, si la corriente por falla de aislación es menor a 30 miliamperes, no va a operar el diferencial, pero si la corriente, esa corriente que es menor, se va a estar descargando continuamente por la tierra. ¿Me hice entender esa parte o no? ¿Aloja? Si lo pudiera explicar de nuevo, profe, por favor. Ya. Sí, no se preocupe. Ya. Todo de nuevo. Estamos con la corriente de falla de aislación. Hay una fuga. Si la fuga es menor a 30 miliamperes, el diferencial no va a operar. No va a cortar el circuito. Pero siempre va a haber una corriente que está saliendo de esa fuga. Y esa corriente se está descargando por la barra. Se está descargando por la tierra de protección. Constantemente se está descargando. Pero como es menor a 30 miliamperes, no. Pero ¿qué problema vamos a tener aquí? El problema que vamos a tener acá es de que después te va a llegar una cuenta
que está más elevada. Hoy alguien va a decir, ¿quién estuvo consumiendo? ¿Por qué me sale tanta energía de luz? Es porque justamente tienes una corriente que se está fugando y no está siendo ocupada en nada. Se está descargando hacia el suelo, pero no te está operando el diferencial porque es menor. Entonces, no alcanza a operar el diferencial. ¿Ya? Profe, Por ahí sí puede ser. O se lo... Sí, profe. Ahora sí. Dígame nomás. profe. Ya, bueno. Dígame nomás. Lamento ser Nomás latero, pregunte. estamos en la hora. Ah, bueno, ya. Es que quería aclarar alguna pregunta y todas esas cosas. Ya, nada más, ninguna pregunta más. ¿No? Para cerrar el boliche. No, Ya, profe, creo jóvenes. que por ahora no. Ya, bueno. Nos vemos ese día y cualquier pregunta me pueden llamar por teléfono. Chao. Que estén muy Chao, bien. profe. Chao, chao. Chao, señorita.